Empiezo a cantar como este típico reloj de las películas. Oye, cuidado cómo verla. Estoy grabando. No, pues bueno. Oye, ¿qué con te escucho mejor? Oye, se ve. Se ve bacán. Se ve bacán. ¿En serio? A ver. Ahí se ve, creo. Ahí se ve. ¿Pero en qué quedamos? En esa misma, que estamos en la 3. En que el amarillo era el... Ah, ya me acordé ya. Entonces, F, ya, acá hay dos cosas que explicar. Primero, ¿qué es la raíz de F'(C)? La raíz de F'(C) básicamente es la resistencia al corte del hormigón. Pero ¿qué es lo que pasa? La resistencia al corte del hormigón no es directamente proporcional a la resistencia a la compresión del hormigón. ¿Esto qué quiere decir? F'(C) es como en el fondo si tengo un G10, F'(C) son 100 kilogramos por centímetro cuadrado. La resistencia al corte del hormigón es la raíz de F'(C), o sea, 31.6 kilogramos por centímetro cuadrado. Quiere decir que la raíz de F'(C) es el 31.6% respecto de la resistencia a la compresión. Ya, y si tú vas aumentando la resistencia al corte se va haciendo proporcionalmente cada vez menor. No sé si me lo... O sea, si se fijan acá en esta tabla, cuando uno tiene la resistencia nominal a la compresión, por ejemplo, un hormigón G10, G20, G25 y así, lo que estoy diciendo es que ese hormigón resiste a la compresión, el G50, 500 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí? Pero la resistencia al corte es de 70 kilogramos por centímetro cuadrado. La relación de 500 a 70 es solo un 14%, mientras que si el hormigón resiste a la compresión 100 kilogramos por centímetro cuadrado, la resistencia al corte es de 31.6, que es un 31.6%. Entonces, no es proporcional. ¿Se entiende? O sea, mientras más resistente el hormigón, proporcional, no es que no aumente la resistencia al corte, pero no aumenta en la misma magnitud. Ya, por eso se calcula la raíz de F'(C). Ahora, esa fórmula que aparece ahí no puede estar en otra unidad que no sea megapascales. O sea, por ejemplo, si yo estoy calculando la resistencia al corte de un hormigón G20, yo tengo que colocar aquí 20. ¿Ya? Sacar la raíz de 20 y eso me va a quedar en megapascales. Y eso transformarlo. Pero no pueden colocar aquí 200 kilogramos por centímetro cuadrado. Porque primero te quedaría la raíz de kilogramos por centímetro cuadrado y además no tendría sentido eso porque no tendrían cómo resolverlo. Entonces, este valor de acá siempre se coloca en megapascales. ¿Ya? Y una vez que tú lo conviertes en megapascales, ¿ya? Lo puedes transformar a kilogramos por centímetro cuadrado. O sea, por ejemplo, si yo estoy ocupando un hormigón G30, aquí coloco 30. Saco la raíz de 30 y una vez que saque la raíz de 30 lo multiplico por 10 para pasarlo a kilogramos por centímetro cuadrado. Si no, lo otro que pueden hacer es simplemente ocupar esta tabla, que está acá arriba, ¿verdad? Que en el fondo nos dice acá la resistencia el grado estructural, la resistencia a la compresión y después nos da la resistencia nominal al corte. ¿Sí? Pero esa resistencia nominal al corte que aparece ahí es igual a la raíz esa columna que aparece ahí, es como con la raíz ya sacada. No es que ese valor que está ahí lo tienen que sacar la raíz. ¿Se entiende? Ya. ¿Cuál? O sea, estos valores que aparecen acá, ¿ya? La raíz de 100 es 31.6. ¿Ya? Entonces, ese valor que aparece ahí es como que reemplazaran ese valor completo que está acá. Es como que agarraran
como que no tuvieran raíz acá y simplemente reemplazaran por ese valor. Ya. Después tenemos un BW. ¿Qué es BW? BW es el ancho de la sección. Fácil. ¿Ya? Pero no es tan evidente. ¿Por qué? Porque es W. Porque en una sección que no es una sección cuadrada, en este caso tenemos una sección que es como una T, tienen un B, que es la parte de arriba, y un BW, que es la parte de abajo. Entonces es la parte del alma, como la parte más angosta. Por eso es B sub W y no simplemente B. ¿Se entiende? Ahora, si es una sección cuadrada, es el ancho nomás. ¿Se entiende? Pero si fuese una sección como distinta, como esto, entonces se ocupa la parte de abajo. ¿Ya? Y D es un poco más difícil de entender. Porque D es la distancia que hay entre es como la enfierradura, no, es como lo que está entre la enfierradura. ¿Sí? Ya. Yo el año pasado, ¿el año pasado? Sí. No, no fue el año pasado. Sí, pasamos hormigón el año pasado. ¿El año pasado? Ya, les había dicho que esto era como complicado, porque en el fondo descuenta solamente un recubrimiento. Entonces, para no complicarnos con el hecho de que en el fondo es uno solo, dependiendo de dónde llega la fuerza, vamos a considerar que D es solamente la distancia entre las enferraduras. ¿Sí? ¿No? Es como en el fondo el ancho de la viga por la altura de la viga, pero no es la altura completa, sino que solamente es la altura que está entre los fierros. Ya. Y por último, ya, y en el caso en el que no creo que prefiero volver. NU falta, creo, ¿no? Claro, NU es la fuerza de compresión o de tracción a la que está sometida el elemento dividido por 0,65. Es como esto no va a disminuir la fuerza, la va a aumentar, por si acaso, para que no se asusten si es que crece la fuerza. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si yo tengo una columna que tiene una carga de compresión de 100 toneladas, NU va a ser igual a las 100 toneladas dividido 0,65. ¿Sí? Ya. Ese factor que está acá se coloca ahí y se divide, ¿verdad?, por 14 AG. Por el área. Por el área, pero es el área bruta. O sea, el área ancho por alto. Sin considerar armaduras ni nada de eso. Ah, ya. ¿Se entiende? Ya. Y Profe, la escuché. No, estaba viendo el ya. NU es la fuerza de compresión o de tracción a la que está sometida el elemento, ¿ya?, dividido 0,65. Eso te va a aumentar la fuerza de compresión o de tracción. No te la va a disminuir, para que no te asustes si te la agrando. ¿Ya? Y ese NU, ¿verdad?, tiene que estar. Después lo dividimos por 14 AG, donde AG es el área bruta de la sección, o sea, el alto por el ancho, sin considerar que la enferradura no es la enferradura. ¿Ya? Ahora, ¿El NU tiene alguna unidad de medida o la que eso tenga la mismo fuerza? iba- el NU tiene que estar expresado necesariamente en megapascales. O sea, no tiene unidad de medida, pero tiene que estar expresado en unidad de megapascales para que la ecuación funcione. ¿No será más fácil entonces hacer todo megapascales y después?
transversal? No. También. Ya, por ejemplo, también esto, si tuviesen como una viga, ¿verdad? Doble T, B sería como el ancho de las alas y BW sería el ancho del alma. Pero lo que nos sirve es el ancho del alma, no el ancho de las alas. Por ejemplo, por eso es B sub W. Ya, ¿qué otra cosa? Ya, lo que les dije del acero, ¿cierto? Es válido, pero tenemos un tema. ¿Con qué? ¿Se acuerdan lo que yo les dije de los pelitos? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No solamente es la armadura en el fondo longitudinal, no solamente la armadura que está ahí, en el fondo la que está resistiendo al corte, sino que también es la armadura que está en el sentido transversal, o sea, la armadura de los estribos, ¿verdad? Esa armadura que va ahí, ¿cierto? Ya. Entonces, esa armadura se tiene que determinar su resistencia al corte mediante esta expresión. A sub B, que es el área de la armadura por corte, dividido S, donde S es el espaciamiento de la armadura por corte, ¿Dónde o sea... estaba leyendo eso, profe? ¿Ah? ¿Dónde estaba leyendo eso? Estoy buscando los pelos. ¿Perdón? ¿Dónde lo estaba leyendo? No sé. ¿Acá? Ah, ya. Ya. Donde la resistencia al corte de la armadura, como de la armadura que no es longitudinal, sino que la armadura que es perpendicular a la cara, o sea, los estribos, va a ser igual a la sección de los estribos partido por S, donde S es la distancia entre los estribos. O sea, que si ustedes tienen, por ejemplo, una viga, que es así, y esa viga tiene estribos, o sea, estos pelitos, cada 20 centímetros, entonces S va a ser igual a 20 centímetros. ¿Sí? AB es el área de la armadura por corte, pero el área de una sola. O sea, en el fondo, ese pelito que está ahí, si esto fuese una sección, estaría compuesto por la armadura longitudinal, ¿cierto? Más los estribos, ¿ya? Y ese estribo estaría cada 20 centímetros, ¿verdad? Ya, si esos estribos son fierro, por ejemplo, Fi 6 milímetros, entonces el área va a ser igual a la suma de 2 veces el área del fierro, el área del fierro Fi 6. ¿Se entiende? Como que en el fondo es la suma del área de la sección de ese fierrito más la suma del área de la sección de ese fierrito. Y se divide, si esa área está en centímetros, entonces la distancia entre los fierritos se tiene que expresar en centímetros igual. Parece más complicado de lo que es, pero es como simple. Yo creo que haciendo un ejercicio igual se Sí. va a aclarar un poco. Y Fi es la resistencia al corte del acero, o sea, 0.6 por Fi, que es 2700 o 4200, no me acuerdo. ¿Ya? Y D, que es lo mismo que antes, la altura, ¿verdad?, entre las enferraduras. ¿Ya? Y ese valor tiene que ser menor que esto otro que está acá.
2/3 de la raíz de F'C por BW por D. Pero eso es un límite. Entonces eso sería toda la materia. Lo único que no me quedó claro, profe, era lo del A sub B. A sub. Área del hormigón por corte. No entendí bien cómo sacarla. A ver, veamos los ejercicios. A ver Ya, si... vale. Ya. Tenemos esta viga. ¿Ya? Determine la resistencia nominal al corte de la viga, cuya sección se muestra a continuación. Entonces, esta viga tiene 500 centímetros de ancho, 600 centímetros de alto, de área bruta, ¿verdad? Tiene 4 fierros Fi 16 abajo y 3 fierros Fi 12 arriba. Al mismo tiempo tiene el estribo que está ahí. ¿Ya? Y ahí nos dice que es hormigón HA30. ¿Sí? El estribo aparece ahí como Fi 8. Y la distancia entre estribos no la dice. Ya. Entonces, ya. Dice, partimos así. La resistencia nominal al corte es la suma de la resistencia nominal al corte provista por el hormigón más la resistencia nominal al corte provista por el acero. ¿Sí? Ya. Partimos con la resistencia nominal al corte provista por el acero. B sub S. B sub S es igual a el área de los estribos partido por S por FI por D. Y eso tiene que ser menor que ese límite que está ahí, que aparece ahí. Entonces, el área de los estribos, que sería el área transversal de esos dos, eso que aparece en eso, más eso. Eso que está ahí es un fierrito que tiene de diámetro 8 milímetros. ¿Sí? Y ahí tengo un fierrito y ahí tengo otro fierrito, ¿verdad? Entonces, el área de esos estribos es igual a 2 por el número de barras, ¿verdad? 2 barras, Fi 8, ¿cierto? Entonces nos queda 2 por 0.5 centímetros cuadrados, porque cada barra Fi 8 tiene un área de 0.5 centímetros cuadrados. Eso se puede calcular ya sea de una tabla o ya sea calculando el área de un círculo, ¿verdad? Que el área de un círculo es igual a pi por r al cuadrado, donde esto va a ser igual a 0.4 centímetros, ¿verdad? Al cuadrado, y eso va a ser igual a 0.5 centímetros cuadrados. ¿El 2 es por fórmula o era porque eran 2? El 2 es porque son 2 barras. Ya. Tú te podrás preguntar, bueno, siempre son 2 barras, y la verdad es que podrían ser más de 2 barras. En el caso de una losa, tienes más. ¿No se cuentan como las que van así? No, Solo esas así. todas las que van verticales. Ya. Porque en el fondo lo que está resistiendo al corte es lo que sucede acá en el centro de la viga. Ya. No lo que sucede en los extremos de la viga, porque acuérdense de esto. La resistencia al corte, la distribución del corte es así. En una sección, la distribución de corte es de esta forma. Es igual que cuando ustedes tienen la flexión, es mayor la compresión. En el centro la compresión y la tracción es 0, ¿verdad? Y en los extremos es mayor la compresión en la parte de arriba y en la otra fibra es mayor la tracción, ¿verdad? Entonces tienes una distribución así, donde en el fondo pasa de la mayor compresión hasta la menor tracción. Perdón, de la mayor compresión hasta la mayor tracción. Dije compresión. Ya, ¿se entiende? Ya, y en el centro no hay ni tracción ni compresión.
¿Sí? Ahora, el corte es todo lo contrario. El corte es 0 en los extremos, ¿ya? Y máximo en el centro. ¿Ya? Entonces, lo que pasa solamente en el centro de la viga es lo que provee resistencia al corte a la viga. Por eso, no consideramos los otros fierros. Ya. Eso me da un área de 1 centímetro cuadrado. 2 por 0,5 nos da 1 centímetro cuadrado, ¿cierto? Ya. Entonces, entonces, acá tenemos 1 centímetro cuadrado, o sea, A sub B, 1 centímetro cuadrado, partido por 27 centímetros. 27 es el valor de S, o sea, este S es igual a 27. Ahora, ¿de dónde sale ese 27? Tiene que estar... No sé si yo lo doy o... O en alguna parte aparece como... Ya, pero asumamos que es 27 nomás, ¿ya? No sé de dónde sale, si es que sale o es que se calculó. Bueno, Pero después... ¿Sí? ¿Por qué son 2 barras Porque de toda la viga? es esa barrita que está ahí más esa barrita que está ahí. ¿Sí? Te Pero- puede pasar también que tengas pero una que- viga que tenga como un estribo así. Serían 3 barritas. Y ahí serían 4 o 3, dependiendo como sea. Pero te puede pasar que tengas más en el medio. En las losas es súper común. En las vigas no es tan común. Pero no necesariamente son siempre 2. Pero lo vas a ver en el dibujito po, de la sección. Son las del centro. Son las del centro, sí. Profe, ¿y por qué phi es 0? ¿Ah? ¿Por qué el phi es el circulito con la red? El circulito phi 0,8. ¿Pero es 0,8 o es ahí dice que es? Ah, no. Es que lo que pasa es que la barrita es phi 8, o sea, tiene 8 milímetros. Y el área de un círculo de 8 milímetros es 0,5 centímetros cuadrados. Porque acá hay que poner el área de cada barrita. Cada barrita phi 8 es 0,5 centímetros cuadrados. Ya, entonces como tengo 2 barritas, lo multiplico por 0,5, entonces el área transversal que está resistiendo el corte es 1 centímetro cuadrado. Eso lo divido por S, que en el fondo es la distancia entre las barritas, ¿ya? Lo multiplico por 2800, que es la resistencia, la tensión de fluencia del acero de refuerzo, y lo multiplico por 54. ¿Qué es 54? Es la distancia entre las enferraduras, o sea, esa distancia. En este caso tengo 60, ¿verdad? Y le resto 3 centímetros a cada lado de recubrimiento. Por eso D es la distancia entre los fierros. ¿Sí? Profe, y el S todavía no entiendo por qué está así. Porque el S es la distancia entre las enferraduras verticales. Esto está como extruido en 3D. Ah, Hasta así. Entonces, ya. esto está como así, ¿verdad? Y la distancia entre Ya. este estribo y el que viene detrás es 27. Podría ser 20, podría ser 15. Ah, ya, ahora me entiendo con lo de delante. Es como que está en el otro sentido del plano de la... Sí, ya, ahora lo veo en 3D. Ya. Es que eso que está ahí es como el 3D de la barra. Sí, ahora veo. Ya. Entonces ahí va otro estribo. Ya. Y tú multiplicas todo eso y nos da 5600. ¿Ya? Y eso tiene que quedar menor que el límite. Multiplico 1 dividido 27, nos queda centímetros cuadrados partido por centímetro, ¿verdad?
lo multiplicamos por 2.800 kilogramos partido por centímetro cuadrado, eso nos va a quedar kilogramo partido por centímetro, y al multiplicarlo por los 54 centímetros nos da 5.600 kilogramos. Ya. Y tenemos que verificar que ese cálculo que hicimos sea menor que este límite que está acá, que es 2/3 de F'C por D por BW. En este caso, sabemos que el hormigón de la viga es un H30 o un G30. Entonces, va a ser 2/3 por la raíz de 30 megapascales por 54 por 50. Se fijan que acá utilizo 50, que es el ancho completo de la viga, y para el D utilizo la altura que es entre las ferraduras, por eso es 54 por 50. ¿Ya? Eso que está ahí, la raíz de 30 da 5.4 megapascales, que son 54 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces ya ahí nos da 2/3 por 54 kilogramos por centímetro cuadrado por 54 por 50, nos da 97.200 kilogramos. Lo cual es como igual irrelevante, porque como el valor que nos dio es menor que ese límite, entonces utilizamos el valor que calculamos. ¿Y ¿Sí? si fuera mayor? Si fuera mayor, utilizamos el límite. Ya. Una vez calculado la resistencia provista por el acero, pasamos a calcular la resistencia provista por el hormigón. Entonces ahí tenemos Bn, o sea la resistencia al corte provista por el hormigón, va a ser igual a la raíz de F'C partido por 6 por BW, que es el ancho de la viga, por D, que es la altura entre las enferraduras. Ya, entonces, la raíz de F'C es la raíz de 30 megapascales, ya, porque es un G30, partido por 6 por BW, que son 500 milímetros, por D, que son 540 milímetros. Acá explico lo de la raíz de F'C. Entonces, en el fondo aquí nos queda la raíz de 30 por la raíz de 30 megapascales. Ahora, según la norma, la raíz de megapascales es igual a megapascales. Entonces, en el fondo nos queda la raíz de 30 por megapascales partido por 6 por 500 milímetros por 540 milímetros. Profe, ¿no calculamos la resistencia de la enferradura que está como cortada? No, porque para efectos del corte, como yo les decía, como la distribución del corte es así, esta enferradura que está acá no contribuye a la resistencia al corte. Ya solo contribuye a la resistencia a lo que pasa en el medio. Si hubiera al medio, sí tendríamos que... Claro, en el caso del radier, que tiene los pozos justo en el medio, entonces se calcula según la fórmula que les di antes. Ya, entonces, aquí nos queda 5.4 megapascales partido por 6 por 500 milímetros por 540 milímetros. Lo paso todo a centímetros. Nos queda 54 kilogramos partido por centímetro cuadrado partido por 6 por 50 centímetros por 54 centímetros. Luego nos queda 9 kilogramos partido por centímetro cuadrado por 2.700 centímetros cuadrados. Y nos va a multiplicar 2.700 por 9 nos da 24.300. ¿Puedes subir un poquito, profe? Eso. Cualquier cuidado.
De megapascales a kilogramos se multiplica por 10. De megapascales a kilogramos se multiplica por 10. Después ahora sumamos mi niña, ¿o no? Después se suma, claro, ahí. Luego nos queda que la resistencia nominal de la viga va a ser igual a la resistencia provista por mi goma, la resistencia provista por el acero, la resistencia provista por el hormigón son 24.300, más el acero que son 5.600, la suma nos da 29.900. Fin. Ya. Ya, y de acá saqué los 27 centímetros. Ya, la norma dice lo siguiente. La distancia mínima entre los estribos tiene que ser el menor valor entre 60 centímetros y d partido por 2. En este caso, como d es 54 centímetros partido por 2 son 27. Por lo tanto, s igual 27. De ahí saqué los 27. Eso usted le va a dar y lo sacamos nosotros. Profe, no entendí eso que dijo lo del los 27. ¿Puedes explicar de nuevo eso? Voy a hacerle un cuadradito acá. Sí, pero ya que se quitan 6, Ahí. Ya. Que acá en el enunciado puede estar especificado cada cuánto están los estribos. ¿Ya? En este caso, como no está especificado en el enunciado, ¿verdad? Nosotros deberíamos asumir un valor para ese S, que es la distancia entre los estribos. Entonces, según la norma, el S mínimo, o sea, la distancia mínima que puede haber entre estribos, es igual a el menor valor entre D partido por 2 y 60 centímetros. En este caso, como D es 54 centímetros y la mitad de D es 27, S es el menor valor entre 27 centímetros y 60 centímetros. Y ese, eso que está ahí, Pero lo escribiste. Anoto lo de megapascales. Eso quedó en... A mí salió 1500 o 1900. Y yo creo que ese weón igual le salió con la nota y... ¿Cuál querías? Yo le dije, yo estoy Sí, vamos como